Estamos de retorno al nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Este es el mensaje número 5 de una serie de mensajes titulado Shema Torah. Fíjense algo importante. En el segmento anterior hablaba de cómo fue que Abraham llegó o logró formar ese amor en el corazón. Cómo pudo lograr formar amor y esa nava en el corazón. Y decía el primer punto, y el primer punto el cual se destaca en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach era que él prestó atención a su moré, a su maestro Noah, donde él le enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él, al poner esa palabra por obra, dio como resultado que formara esa nava y ese corazón de servicio, el cual impulsaba a querer hacer el bien. Pero veamos el número 2. Una de las cosas que ayudó a Abraham a formar esa Shema en su corazón, en su mente, ¿cuál fue? El que no se quedó con que Noah le enseñó el mismar que decía: ama al prójimo como a ti mismo, sino que él profundizó y empezó a investigar verdaderamente cómo era el amor que nuestro Creador se dice y nos exigía para nosotros tener hacia nuestro prójimo. Eso es algo importante. ¿Qué es lo que acontece hoy en día? Hoy en día atravesamos lamentablemente el pecado tan grave de que ahora, a pesar de que se está predicando la palabra, hay quienes están más pendientes del teléfono que de nuestro Creador. Por eso es que crece la indolencia. ¿Ven? Ese es el problema. Y así nunca van a poder crecer. Pero fíjense, Abraham no se quedó solamente con saber: ama a tu prójimo como a ti mismo. Él se encargó de investigar cómo podía, a la vista de nuestro Creador, llegar a cumplir ese mandamiento. ¿Y qué fue lo que le dio como consecuencia? Investigar, buscar la manera de entender para poder obrar según nuestro Creador. Y fue escudriñando y darse cuenta de todo lo que hizo nuestros abuelos, nuestros antepasados, que lo ayudó a ver su postura, su forma de actuar en la tierra, que le dio como dirección lo que debía hacer en la tierra. Y eso es importante en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Amén. Ahora, importante es, él se encargó de esa investigación, que es el amor al prójimo. Pero fíjense algo: investigó, pero no se quedó con investigar, con saber, sino con cumplir. ¿Ok? ¿Con qué? Con cumplir. Hoy tenemos cantidad de personas que se congregan, que escuchan, que se acostumbran a escuchar, pero no obedecen. Pero no obedece, y eso es una gran realidad. Ahora, ¿por qué Abraham se encargó de investigar qué era amar al prójimo? ¿Por qué? Porque ciertamente Abraham tenía en su corazón agradar a nuestro Creador. Tenía en su corazón agradar a nuestro Creador. Ahora, es algo importante. Hoy en día, ¿cuántos creyentes no han propuesto en su corazón agradar a nuestro Creador? ¿Cuántas personas están aquí aún congregándose y nunca se han dispuesto a trazarse una meta para llegar a agradar a nuestro Creador? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué? Y veamos que Abraham no solamente se dedicó a investigar. Él ciertamente investigó y cumplió. Y es algo muy importante: no es de boca, es de hecho.
Y esa es la fe. Por eso es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque no se limitó solamente a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él se motivó en su corazón de querer cumplirlo y de querer hacerlo. Cosa que de una forma lamentablemente hoy en día la gente no está dispuesta a hacer. Aún dentro de usted no tiene la postura de hacerlo, ni de investigarlo. Y eso es algo peligroso. Entonces él no lo hizo de boca, como lamentablemente muchos, ¿verdad? Dicen que aman a nuestro Creador, pero solamente de labios. Y su corazón está lejos de mí, así dice nuestro Creador. Entonces, importante lo siguiente. Abraham hizo hecho de la Torá, porque Shema Torá, porque escuchó y obedeció la Torá. Y hizo este hecho contundente y poderoso que nos da testimonio quién era Abraham. Fíjense, podemos apreciar aquí en el libro de Bereshit, pero en Yotalet, Pasuk Yotalet, algo importante en el nombre de Yahshua Mashiach. Leamos algo importantísimo para que podamos aprender. Y bueno, no solamente para poder aprender, sino verdaderamente impulsarnos en la confianza de querer aprender para ser como Abraham, porque esa es la meta en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Para ser como Abraham, para ser como todos nuestros antepasados, porque eso, hacer la vida de nuestros antepasados nos lleva a ser como el Mashiach. Amén. Escuchemos lo que dice en el Pasuk, en el Perek Yotalet, Pasuk Yotalet, capítulo 14, versículo 14 de Bereshit. Leamos lo siguiente, dice: Vaishma Abraham ki nisba achiv Bairak et Hadichah יליד ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף על אדם. Amén. Escuchen esto. Y se enteró Abraham que fue cautivo su sobrino, o su hijo. Lo trató como su hijo. Y armó a sus muchachos, a la gente de su casa, 318 personas, y fue tras ellos hasta Dan. Fíjense algo muy importante en este ejemplo que leemos en la Torá. Veamos esto. Explico lo siguiente. Viene Abraham, está viviendo con su hijo Lot y lo sacó como su hijo. Y aún ante la vista de nuestro Creador, Lot, el trato que tuvo Abraham hacia Lot fue de padre a hijo. Abraham le enseña Torah, se encarga de enseñarle Torah. Pero de una forma lamentable pasan unos sucesos que empiezan a enlodar la relación entre Abraham y Lot. ¿Por qué? Fíjense, dice la propia escritura en esta misma porción, donde dice Bereshit, Perek Yotalet, Pasuk Yotalet, en Génesis capítulo 14, versículo 14, dice algo importante. Dice que existieron riñas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y tenemos que ver lo siguiente: existieron las riñas, pero a pesar de existir las riñas, y riñas que lamentablemente fueron generadas por el descuido de los pastores de Lot, porque lo que causó las riñas era que de una forma lamentable los pastores de Lot no guardaban las reglas.
y aún los convenios que se hacían con las personas que estaban de una forma aledaña a donde ellos estaban asentados. Y entonces, lamentablemente, eso trajo como consecuencia que quienes mediaban con las personas, por ejemplo, para que podamos entender, los pastores de Lot, llevaban los pastos, llevaban a comer los animales en pastos que eran de personas que eran tenían como propiedad esos lugares, y ellos ponían a pastar los animales en lugares que eran privados porque pertenecían a personas. Las personas se molestaban y las personas inquirían con los pastores de Abraham, porque los pastores de Abraham eran personas que eran temerosos de nuestro Creador y eran conocidos en la zona. Quienes eran conocidos y quienes daban la cara en todo ese lugar, a la vista de todos los lugareños o de todas las personas que estaban asentadas en ese lugar, eran los pastores de Abraham, porque eran personas que tenían una forma de educación muy diferente a las que lamentablemente tenía la educación de los pastores de Lot. Y esto fue lo que trajo consecuencias. Y esto es lo que marcó una diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, los reclamos se los hacían a los pastores de Abraham y no a los de Lot. Seguimos en el próximo segmento.